Bueno, vamos a iniciar ahora con la etapa de juicio. Se me hace que es la etapa más bonita de todo este sistema, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí ya es donde se va a decidir ahora sí si se condena, si se absuelve. En esta etapa de juicio lo vamos a hacer lo más práctico posible, al margen de que después vayamos a ir viendo cada una de las pruebas que se pueden desahogar en la audiencia de juicio. Sí se escucha bien, ¿verdad? Que se puedan desahogar en la audiencia de juicio. Estuvimos viéndolo así muy someramente cuando estuve aquí con ustedes, aunque no era parte de lo que me tocaba exponer, pero bueno, es obvio que esto ya lo vieron a mayor detenimiento con el juez Fabián. El artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales es lo que nos marca la pauta para poder llegar nosotros ya a la etapa de juicio. Después de que se llevó a cabo la audiencia intermedia, que se debatió en relación a la pertinencia de los medios de prueba, porque son medios de prueba, ya al desahogarse ante el Tribunal de Enjuiciamiento ya adquieren el rango de prueba, depurarse los hechos controvertidos que serían objeto de debate en la audiencia de juicio. Nosotros tenemos 5 días atendiendo al último párrafo del artículo 347 del Código Nacional para remitir ese auto de apertura a juicio oral. Lamentablemente, y a lo mejor no nada más en el sistema acusatorio lo vemos, sino también en el sistema tradicional, aquí se requiere también el impulso de las partes. Si eres un defensor público, bien si eres un defensor particular, esa representación particular se está traduciendo a pesos. Si eres el agente del Ministerio Público, pues bueno, tienes que estar al tanto de lo que se está actuando bien acá en la carpeta procesal, en el sistema acusatorio, bien en el proceso, en el sistema tradicional. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto que el último párrafo del 347 nos impone esa obligación de remitir el auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento, muchas de las veces ni siquiera han visto, oiga señor juez, fíjese que hay una imposibilidad material para efecto de que pueda remitirse ese auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento, porque si hay un juicio de garantías interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso, resultaría un tanto cuanto ilógico que se remitiese ese auto de apertura. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros que esperar. El juez de distrito establecen en cuanto a la suspensión provisional y en su momento a la suspensión definitiva que se concluya al terminarse la etapa de juicio, la etapa intermedia, no se remite el auto. Cuando inició todo este esquema del nuevo sistema, algunos juzgados de distrito resolvían, deberá de suspenderse el procedimiento, dice, una vez que concluya la etapa de juicio sin que se emita el auto de apertura. Entonces, eso no era factible. ¿Por qué? Porque precisamente con el auto de apertura a juicio oral es con lo que cierra la etapa intermedia. Ahora está esa prevención en cuanto a la suspensión. Cuando hay esa situación, nosotros no podemos remitir ese auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento. Vamos a pensar que no hay ningún impedimento, ese auto lo remitiríamos al Tribunal de Juicio Oral. Tenemos entre 20 y 60 días naturales para efecto de proceder a agendar la audiencia de juicio. Tenemos entre 20 y 60 días para agendar la audiencia de juicio. Hay una situación que se ha estado presentando mucho cuando vamos a llevar la audiencia de juicio, y el licenciado Bugaber lo sabe también, pásele mi licenciado, que se viene la reprogramación de las audiencias, y es cierto porque sí ha creado una especie de descontrol ahí en la unidad. Algunas personas comparecen al juicio, hablo de defensores particulares, sin que esté dándonos, o sea, decir, todos son la regla general, no.
Ha habido, desde mi punto de vista, una mala interpretación a lo dispuesto por el artículo 351 en relación con el 391 del Código Nacional, porque el artículo 391 del Código Nacional pone de manifiesto que el Tribunal de Enjuiciamiento o el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento habrá de constatar, por principio de cuenta, la constitución del tribunal. El presidente, el relator y el tercer juez procederá a llevar a cabo la individualización de las partes. En este caso, lo que ya les he comentado, la individualización va a ser para todas las audiencias igual. Proceden a individualizarse el Ministerio Público, se individualiza el Ministerio Público, el asesor jurídico, la víctima o ofendido, si es que lo hay, porque hay asuntos o delitos en los cuales no figuran. Asesor jurídico se individualiza también, defensor, el acusado, en este caso ya estamos en una etapa en cuanto a la recta final. Habrá de preguntarle el juez presidente o el juez unitario, dependiendo de qué tribunal de enjuiciamiento se trate, habrá de preguntarle a las partes, al Ministerio Público, si están disponibles sus testigos, a la defensa, si están también disponibles sus testigos, al asesor jurídico, si es que se constituyeron como acusador coadyuvante, si están disponibles sus testigos. Esta figura del acusador coadyuvante la han de haber visto en la etapa intermedia. Si están disponibles los objetos, evidencias materiales que en determinado momento deban de ser exhibidas en la audiencia de juicio, esto traería ahora sí consigo que el juez presidente o el juez unitario proceda a aperturar la audiencia. La fracción tercera del 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la última parte de ese artículo, la tercera dice, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales. Aquí hay una evidencia por 10 días naturales. Si la audiencia no se reanuda dentro de esos 10 días naturales, es decir, al 11º día, tendría que cambiarse luego entonces el tribunal de enjuiciamiento. Pero la fracción tercera dice, no comparezcan testigos, peritos, intérpretes. Deba practicarse una nueva citación y, sea imposible o inconveniente, continuar el debate. Si estamos hablando de continuar el debate, obvio que quiere decir que la audiencia se aperturó. Y esto tiene una concomitante relación con lo dispuesto en el último párrafo. El tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. Es obvio que la audiencia, vuelvo a decir, se aperturó, pero algunos defensores particulares lo interpretan de que si no estuvieron las condiciones materiales para efecto de desahogarse en la audiencia, ¿qué es lo que quieren? Que se decrete un sobreseimiento, o no sé de dónde lo sacarían, que se decrete de un sobreseimiento. Tampoco creo yo es de que la terminología más adecuada sea hablar de un aplazamiento. ¿Por qué? Porque en determinado caso estoy reprogramándola o la estoy difiriendo. ¿Por qué? Porque no estaban las condiciones materiales. ¿Para qué? Para el efecto de que el juez presidente o el juez unitario procediera a su apertura. Una vez aperturada la audiencia, eso ya es otra cosa. Si ya se aperturó la audiencia y cayéramos dentro de alguno de los supuestos del artículo 351, luego entonces ahí sí habría un gran riesgo. ¿Un gran riesgo para qué? Para efecto de que tenga que reanudarse a más tardar dentro del 10º día. Ya apertura la audiencia, el tribunal de enjuiciamiento, el presidente del tribunal de enjuiciamiento, vamos a proceder a llevar a cabo el protocolo debido en cuanto a los hechos a los cuales se circunscribe el auto de apertura.
Si son varios hechos atribuibles a uno o varios imputados en su caso, tenemos que proceder o a petición de las partes a llevarlos por separado. A lo mejor son diferentes delitos por los cuales se está estableciendo en ese auto de apertura a juicio oral, y vamos a proceder en este caso a hacer referencia en esa audiencia cuáles son los hechos por los cuales se va a seguir. El presidente deberá de llevar a cabo la lectura en cuanto a ese hecho, en cuanto a los acuerdos probatorios a que llegaron en determinado momento las partes. Le habrá hacer del conocimiento también al público en general qué es lo que van a ver en esa audiencia, al imputado al acusado de que esté muy atento a su desahogo. ¿Por qué? Porque aquí precisamente es donde se habla, y lo comentábamos la vez pasada, del nacimiento en sí de la prueba. ¿Cuántas y cuántas veces se ha criticado a los jueces en el sistema tradicional de que no estábamos en la audiencia, que sí, pero son muchas audiencias las que se agendan en un juzgado del sistema tradicional? Pero esto habla de la presencia física del juez en el recinto oficial, es decir, en el juzgado. Imagínense ustedes, en los juzgados mixtos, que aquí está el licenciado Niño y lo sabe, en los juzgados mixtos, que allá tienes una audiencia en un ejecutivo mercantil, que allá tienes una audiencia en el área civil, que allá tienes una audiencia en el área penal. Es materialmente imposible que el juez esté en todo momento presente en la audiencia como para efecto de que pueda decir, bueno, ¿dónde está el principio de inmediatez? ¿Dónde está la inmediatez en el sistema tradicional? Acá estamos hablando del principio de inmediación en el sistema acusatorio. Pues bueno, aquí precisamente si hablamos del nacimiento de la prueba, el juez es el que está constatando, es el que está viendo qué es lo que está pasando. Por eso mismo le hace esa prevención al imputado, ¿para qué? Al acusado, para que esté al pendiente del desahogo de la audiencia. Habrá de establecer también en esa audiencia a los testigos que vayan a prestar declaración, bien sea por parte del Ministerio Público, de la defensa o del asesor jurídico, que van a ser conducidos a una sala contigua al lugar a donde se está o se vaya a llevar a cabo la audiencia. Se las hacen una serie de prevenciones de que no podrán comunicarse entre sí en relación a lo que van a declarar, que no podrán recibir información del exterior por cualquier medio. Es aquí como los teléfonos celulares. O sea, a través de un teléfono puedes estar recibiendo de una u otra forma información de todo lo que está aconteciendo en la sala de audiencia. Esto es factible. Se hace la separación de los testigos de la defensa se colocan en un cubículo, los testigos del Ministerio Público en otro, que no pasa nada si están en la misma sala los testigos de la parte victimal, que por regla general siempre son los mismos. Siempre me he preguntado qué caso tiene que los ofrezca también el asesor jurídico a los mismos testigos, si es obvio que persiguen el mismo fin. Tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico deben de ver en la misma dirección. Luego entonces, si el Ministerio Público ofreció tales o cuales testigos y tu asesor jurídico quieres probar determinada situación, bueno, tú también tienes intervención al momento del debate, tú también puedes formular los cuestionamientos que estimes pertinentes al órgano de prueba. Entonces no se estaría en ninguna forma coartando el derecho de la víctima o ofendida de acceso a la justicia, desde el momento que está ahí el asesor jurídico, desde el momento que está el agente del Ministerio Público. En este sistema, ya lo comentamos también, que se ha hablado tanto de la figura de la víctima, la figura del ofendido, que han resurgido a la vida, que tienen un papel muy preponderante en este sistema.
y que en el sistema tradicional eran los olvidados. Les digo yo en las audiencias, cuando de repente entre el juez, lleva a cabo la individualización, allá licenciado que lo veo últimamente muy seguido en las audiencias, a veces a veces no está ni el Ministerio Público, y de veras, y lo digo, yo sé que estamos, como quiera, están videograbando esto, pero vieran qué molesto es. Qué molesto es, y de repente luego se quejan de que porque uno hace alguna acotación, entonces ¿qué quieres que diga? Que permita también que vivamos en el error y en este mundo de irregularidad. No está ni el asesor. Allá está la víctima sola, vulgarmente hablando, como quien dice, en un rincón, ahí sentada en el lugar que le corresponde. Allá está el imputado, que a veces es el esposo o otro tipo de persona que le causó algún daño, con su defensor, y la persona acá sola. Les digo, no tengo otras palabras que decir, pues las únicas que sé son las que les estoy ahorita manifestando. ¿Cómo es posible que a través del principio de publicidad se arriesguen a no estar en tiempo aquí en la audiencia? ¿Qué mensaje estás mandando a la señora? ¿Qué mensaje estás mandando a los que están de este lado? Y si hay público, ¿qué mensaje les estás dando luego entonces a la sociedad a través de ese principio de publicidad? Crítica a la situación. Entonces, luego entonces, esto es una cuestión de cultura, es una cuestión de que a través de nuestro ámbito de competencia podamos hacer las acotaciones pertinentes en este tipo de audiencias, buscando que las cosas enmarquen por el cauce legal por donde deben de ir. No está el asesor, reprogramo la audiencia. No, señor. Decretamos un receso para que se le llame a su superior jerárquico, lo haga comparecer. Y luego de repente llegan muy bravos, que dice, bueno, pues mejor la difiero y que se le multe. Sí, pero no son los matices del sistema. ¿Por qué? Aquí en el sistema tradicional, les decía yo, pues si ofreces una prueba, acá son pruebas en el tradicional, vienes hoy, vienes de aquí a un mes o a 2 meses. No. Si queremos en determinado momento que realmente se cumpla con lo que establece la Constitución en su fracción séptima del inciso B del 20 constitucional, el tiempo para el juzgamiento, que son de si pueden ser dentro de los 4 meses, si la sanción no excede de los 2 años, o dentro de 1 año, si la sanción excediere de ese tiempo de los 2 años. Pero ¿cómo voy a querer yo, o cómo voy en determinado momento a hacer que las cosas marquen así? Si vienes ahorita y vienes de aquí a 1000 años, ya se pasaron grandemente. Así acá en el acusatorio, aquí sí tenemos que ser a veces a lo mejor un tanto cuanto inquisitivos, tenemos que serlos, guste o no le guste a alguien. ¿Por qué? Porque hay un apercibimiento. Buenas tardes, hay un apercibimiento a las partes. En la mañana dice el asesor jurídico, señor juez, ¿podría haber, creo que estaba usted ahí, licenciado, podría dar un receso? ¿Para qué? Dice, para que llegue la víctima. Le dije, ¿por qué no está aquí? Si le notificaron con tiempo, quiera ella. Le notificaron con tiempo, ¿para qué la quiere? Yo le preguntaba por lo siguiente, lo que pasa es que la ley establece, o sea, vas a notificarle que haga uso de su derecho de comparecer o no comparecer a la audiencia. ¿Por qué? Porque para la víctima o ofendido, después de ser víctima o ofendido, ¿lo vas a revictimizar todavía con ponerle o imponerle algún apercibimiento? No. Haces uso de tu derecho de comparecer o no comparecer. ¿Por qué? Porque tienes la figura del asesor jurídico. Tienes la figura del asesor jurídico. Entonces ya dice la defensa, es que nosotros pensamos llegar a era una suspensión condicional. Una suspensión condicional. Le dijo, sí me imaginé eso, pero aquí está usted, una parte técnica, una representación de la víctima, luego entonces de perdido que se vea que conoces lo que estás haciendo aquí y que no nada más vienes a pararte a esta audiencia para justificar, entre comillas, un trabajo a tu cliente y que a la mera hora, miren el asunto de qué se trata, de que accesen a una suspensión condicional
que le vaya a dar una cantidad, todavía pagar después de ahí, si estamos hablando de alimentos, está muy crítico. Vamos a hacer el receso, 10 minutos, si no lleguen 10 minutos, bueno, vamos a continuar la audiencia. Y bueno, ya fuimos 10 minutos de receso, llegó la señora, seguimos, se fueron a mecanismos. Lo bueno que ahí en mecanismos se portaron muy bien ahora, bueno, y siempre se portaron muy bien ahora. Le digo yo al auxiliar, vaya y dígales por favor que le den fecha para ahora. Ese señor venía de Monterrey. Entonces le digo, y acá la señora, pues yo no sé ni cuántos niños tenga, porque yo ni sabía. Pues a lo mejor sí le puede dar algo desde ahorita y arreglarse. ¿Lo del pasaje? Pues sí, lo del pasaje, sí. Y no, pues ya se fueron a mecanismos, no sé, que me quedé muy sorprendido que la siguiente audiencia que tuve a las 12 era el mismo señor por abandono de obligaciones también. Dije yo, órale. Era la hija, ¿verdad? Pero yo no supe si era la hija de la señora. ¿Sí? Triste, gracias. ¿Del nombre, Lee? No, por eso le digo, puede uno decir, o sea, los ejemplos, ¿por qué? Porque son cosas que se les pueden ir presentando a ustedes en la vida diaria o en el ámbito laboral y decir, bueno, aquí tenemos esto, lo que puede ser, lo que no debe de ser en determinado momento. Yo sé de antemano que no es precisamente la cuestión de esta etapa, pero por decirlo así, aquí tenemos yo sé que no es la etapa, pero esto viene de la ejemplificación. Precisamente son cosas que se van apareciendo en el camino y que en determinado momento a lo mejor podré tener toda la teoría del mundo, pero si no tengo la práctica es muy diferente, una cuestión abismal. Llega el Ministerio Público, formula él su vinculación a proceso por narcomenudeo en la vertiente de posesión simple. A la persona ahí no la trae detenida. Al momento de que se vincula, se varía a narcomenudeo con fines de comercio. Varió todo el esquema. Resulta que aquí cuando se varía y se dice posesión con fines de comercio, no hace ninguna argumentación el Ministerio Público para efecto de ingresar a la imposición de una medida cautelar. Por favor, señores, aquí es factible. ¿Por qué? Porque si andas comercializando el estupefaciente, ejemplo, porque era lo que se alegaba, te detienen cerca de un kinder, imagínense, es la esfera o el radio de acción donde está llevando a cabo la venta esta persona, no se pide ninguna medida cautelar, ¿sí? Entonces digo yo, bueno, ¿cómo es posible? Aquí era como simple, se va a narcomenudeo por fines de comercio. En otra viene viceversa, viene narcomenudeo con fines de comercio y al momento de resolver la vinculación lo variamos, le ponemos narcomenudeo por posesión simple. Señor juez, necesito que se abra debate sobre imposición de medida cautelar. Me quedo yo viendo así, digo yo, o sea, ¿por qué? Porque estos asuntos los había llevado yo con el mismo Ministerio Público. Con el mismo Ministerio Público. ¿Qué decía? Aquí es una posesión simple porque la persona fue detenida en tal lugar, estaba cerca a un parque, estaba cerca a un kinder. Sí, pero es una posesión simple, es un peligro para la sociedad. Sí, pensé yo, pero acá lo hubieras alegado que era un peligro para la sociedad. La venta de, sí, aquí sí, pero acá es una posesión simple que dice uno, bueno, pero si lo estás trayendo a la mesa como un narcomenudeo con fines de comercio, ¿qué era lo que traía nada más ahí la persona? Lo recuerdo así. Traía una pesa, supuestamente una pequeña pesita, traía unas bolsitas de droga, creo que eran como 3, la nada, y
Y dicen los policías, pues los policías fueron los que dijeron, lo que pasa es que esa basculita sirve para efecto de pesar la droga y luego la embolsan. No, el policía está yendo más allá de su esfera de competencia. Tú, policía, debes de circunscribirte qué fue lo que viviste de momento a momento para la comisión del injusto y que llevaste a cabo la detención de las personas después de que les marcaste el alto. Acá, digo yo, bueno, ¿y cómo lo traes por posesión simple? Y en el argumento que hacía, no creen, o sea, sí daba a entender, bueno, ¿qué hiciste con el otro asunto y con este no? Aquí sí. Aquí traía como 10 bolsitas ya fragmentadas, traía una bolsa con dinero, con billetes y con morralla, como que eso me lleva más a indicar. Había el señalamiento de una persona que fue quien alertó a los policías y que le dijo, aquella persona está vendiendo droga. Van, lo revisan, ya lo detienen, que la lectura de derechos y todo, por eso, pero entonces ¿cómo me lo vas a traer como una posesión simple? Llévatelo a una posesión con fines de comercio. Entonces, esto se los refiero así a grosso modo, ¿por qué? Porque muchas de las veces se nos presenta esto en el camino y en determinado momento se puede transportar a lo mejor también al tribunal de enjuiciamiento. Debemos de ser muy cautos para efecto de poder establecer o poder depurar este tipo de cuestiones en la audiencia intermedia. ¿Por qué delito voy a llevar a esa persona a juicio? Y ahorita vamos a ver también por qué. Luego entonces regresamos a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio ya se constató que los órganos de prueba están perfectamente en el lugar. A lo mejor el Ministerio Público dice, Juan Pérez no está, pero hay la seguridad que él va a venir a la audiencia. Podemos empezar la audiencia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque por regla general las audiencias las andamos reprogramando. Ojo, las andamos reprogramando, ¿por qué? Porque no están las condiciones materiales. Ha habido ocasiones que se han diferido cantidad de veces, pero pues obviamente que no es por causas atribuibles a nosotros, Poder Judicial, sin que esto quiera decir que le estemos echando al Ministerio Público, pero el Ministerio Público se supone que tienes bajo tu radio de disponibilidad a los órganos de prueba. No es factible que no puedas traer a la audiencia de juicio a la víctima o al ofendido. Es el protagonista principal. Es la persona que vivió el hecho. Viene Juan, viene Mario, viene Pablo, sí, pero a la persona estrella, ¿dónde está el que resintió ese daño en su persona, ese daño en su patrimonio? ¿Dónde lo tienes? Al menos de que permeen algunas situaciones que en determinado momento hagan imposible que comparezcan a juicio, pero ya vimos la vez pasada también, cuando hablamos de la prueba anticipada, cuáles eran los matices que debería de revestir el desahogo de esa prueba anticipada, que se podía solicitar antes de la audiencia de juicio. Su nombre lo dice, de manera anticipada, estableciendo cuál es la causa determinante para efecto de que quiera que se desahogue esa prueba con anticipación, que se deberá de citar a todas las personas que deban de intervenir en la audiencia de juicio. ¿Para qué? Para el efecto de que en determinado momento no vayamos a estar hablando de una reposición de procedimiento, que se violaron derechos procedimentales del imputado, que en su caso el juez debió de haber hecho tal o cual situación. Bueno, está la forma de accesar a ese tipo de figura jurídica de la prueba anticipada si esa causa que originó que se desahogara esa prueba con anticipación ha desaparecido para cuando se lleve a cabo la audiencia de juicio. Tenemos la obligación de comparecer luego entonces a la audiencia de juicio y ahora sí declarar de viva voz qué es lo que conozco, qué es lo que vi a través de los sentidos, qué es lo que se logró apreciar en la misma. Aquí el esquema ha cambiado y yo me quedo un tanto cuanto preocupado porque lamentablemente son las personas que
más inquisitivos son a veces con uno como jueces, de que les haces ver en la audiencia. Yo soy enemigo yo siempre he dicho que el ser humano debe de quitar de su mente la palabra error. Al liceo Simón le consta eso, porque a Francisco también. Le digo, para mí la palabra error no debe de existir en la mente del ser humano, ya se lo dije la vez pasada, involuntariamente. Pero imagínense, me tocó dar después el curso aquí en el tribunal del error judicial, dije yo, pues el pez por su boca muere. Y les dije, pues sí, entonces le digo, decir, señor, esto es un error, las cosas no son así. Bueno, vamos a disfrazar a lo mejor la manera de decírselos, que no se vea un tanto cuanto agresiva. Pero por más que uno trate de ser paciente, trate de ser lo más tranquilo que se pueda, como quiera, después te traen en el aro. O sea, si tú estás diciendo esto, están los defensores de veras de repente, mire señor juez, aquí traigo, hace días decía uno, aquí tengo la notificación que me mandaron con un propio, no sé qué decía ahí. Aquí está la notificación y yo adentro, sigue hablando. Lo dejé que hablar, sigue hablando. Y no, pues total de que empezó el señor, pero a leer a renglón seguido, le digo, licenciado, ¿me permite? Ya le digo, señor, no es el esquema del sistema acusatorio. A través de la característica de la oralidad, es a través de la cual se materializan los principios rectores de este sistema. Y se quedaba, no lea, por favor. No leo, no. Y ahí siguió el señor otra vez, lo molesto, por favor, no lea. Mejor platíquemelo. Les juro, de veras que me quedé sorprendido. Le dije, platíquemelo, por favor, porque el sistema se trata de eso. Vamos a platicarlo, no tanto tecnicismo. No me digas que llegó, que dio 20, 30 pasos a cosas que no tengan nada que ver con el hecho en sí. No lo digas. Me quedé sorprendido porque ya cuando empezó el abogado a verbalizar, dije yo, la cuestión es que te sueltes. La cuestión es que te sueltes. A lo mejor hablas cosas que no son, ¿verdad? Pero la cuestión es que te sueltes, que pierdas el miedo, en este caso el pánico de estar hablando ahí en público. Pero así conforme te vas a ir soltando, de rato ustedes también lo van a ver como algo muy común, algo demasiado cotidiano. Pero la cuestión es de que lo vas a ver ahora, lo vas a ver mañana, lo vas a ver toda la semana, y así sucesivamente, que va a llegar un momento que ni las pautas van a necesitar también. Así como lo hacen ahorita en el sistema tradicional, así lo van a hacer también en el sistema acusatorio en su momento. Pero ¿qué? Les digo yo a ellos, tienes que estar abierto a todos tus sentidos. Pero si vas a estar ahí sentado nada más calentando el asiento, pues no, triste gracia, o sea, también. Les digo yo, a veces soy quisquilloso y les digo que no lectura, que no estén platicando cuando terminó sus intervenciones, porque al menos para mí son distractores, para los demás no sé. Pero si puse atención a ti, y tan es así que estoy tomando yo la nota, para dar lectura también lo menos posible es una platicada, y si realmente estuviste en la audiencia, no hay necesidad de que uses tanto lo que escribiste. Pero lo que escribiste lo tienes ahí, ¿para qué? Para apoyo. De que dice, a ver, esto es importante, lo tacho, aquí está. Ya sé a dónde me voy a ir después, como el juego ese de las tripas del gato. O sea, ya sé a dónde voy a estar. ¿Por qué? Porque en su momento eso es lo que te va dando la práctica, la experiencia te lo va a ir dando de esa manera. O sea, son a lo mejor puntos que uno puede ir tomando para efecto de decir, bueno, entonces, ¿cómo le haces para poderlo verbalizar? Toma nada más una referencia y ahí te vas a ir. Si estamos en la audiencia de juicio, tampoco se trata de que estés dando lectura a renglón seguido a todo lo que vas a llevar ahí en tu intervención. Si vamos a iniciar en su momento con que el juez le va a dar el uso de la voz a la gente del Ministerio Público, ¿para qué? Para que haga una exposición sucinta en relación a los alegatos de apertura. ¿Cuáles son las pruebas que tienes? ¿Qué dicen los capacitadores? No hagas promesas que no vas a poder cumplir.
No hagas promesas que sabes tú que no vas a poder cumplir. Tú debes de saber cuál eficiente o deficiente puede ser tu investigación, tu ministerio público. Tú debes de saber si tienes los suficientes elementos probatorios para efecto de poder llevar tu teoría del caso a buen puerto. La teoría del caso la empezamos a construir desde un inicio. ¿Y qué es la teoría del caso? Desde el ángulo que quiera yo que se vea lo que yo estoy planteando. A lo mejor son mentiras, ¿sí? Pero voy a ir a vender una mentira. Que eso sí se hace mucho en el tradicional. Acá no es muy factible que se dé eso. No es muy factible que se dé eso. El hecho de que el abogado pueda preparar a sus testigos no es sinónimo de que le esté diciendo ve a mentir. Yo esto lo relaciono con el área laboral, que tuve oportunidad de andar incursionando en el área laboral cuando estuve de estudiante, de que ahí decían, a ver, eso lo aprendí. A las primeras preguntas, las primeras 5 preguntas vas a decir que sí, y a todas las demás le vas a decir que no. Usted no le piense tanto, cuéntelas. A ver, esta le va a que si conoce la fuente de trabajo, que si laboró ahí, y ya después diga usted todo que no, que si le pagaron las horas extras, no, que le pagaron, los salarios caídos tampoco me pagaron nada. O sea, son cuestiones que sobre la marcha las vamos a ir visualizando. ¿Qué pasaría si ustedes aleccionan al testigo? Tú vas a decir esto y esto y esto, y vas a decir que traía un suéter color vino con rayas enfrente, y que esto y que el otro. Y eso era una vil mentira. Al momento de que estás ya en los contrainterrogatorios, ahí es donde viene el gran problema. Luego entonces, si vamos a hablar de los alegatos de apertura, en los alegatos de apertura no puedo ofrecer al tribunal de enjuiciamiento cuestiones que yo sé que no voy a poder probar. Me quedo sorprendido en ocasiones, digo, bueno, a ver, si te vas a un procedimiento abreviado, ¿qué le decimos al imputado? En el procedimiento abreviado usted ya le informó a su defensor que tiene que renunciar a ciertos derechos constitucionales. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Ay, pues no me acuerdo. Pues no dice que le dijo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, que estés completamente seguro de que realmente se le hizo saber por parte del defensor cuáles son los alcances de ese procedimiento abreviado. Licenciado, ¿me da oportunidad de decirle ahorita a mi cliente en qué consiste el procedimiento abreviado? No. Vamos a hacer mejor un receso, ¿qué les parece? De unos 15 minutos, ¿para qué? Para que usted ahora sí tenga la oportunidad de poderle hablar más ampliamente en qué consiste un procedimiento abreviado. ¿Usted cree que estar aquí esperando va usted a poderle decir en un 2x3? No, señor. Receso de 15 minutos. ¿Para qué? Para que le puedas hablar a profundidad cuáles son los alcances, qué es lo que te va a preguntar el juez. Señor, ¿le hizo saber su defensor que para efecto de poder accesar al procedimiento abreviado tiene usted que renunciar a determinados derechos constitucionales? Sí. ¿Le hizo saber que tiene usted derecho a ser juzgado por un tribunal de enjuiciamiento? ¿Y qué me va a contestar el señor? Pues él es el que tiene que contestar, porque se supone que si ya llegaron a esa negociación, una persona decía, ¿cómo negociación? Es una negociación, señores, donde van a negociar la pena. De eso se trata. Pero si la persona no sabe de esto, ay, ¿cómo que están negociando? Triste gracia. Entonces, ¿qué anda haciendo ahí? Esto es una negociación, guste o no guste. Luego entonces, si estamos llegando a ese procedimiento abreviado, voy a ser juzgado ya no por el tribunal de enjuiciamiento, voy a ser juzgado por un juez un juez de control, un juez de control que es el que conoce en todo momento lo que viene siendo el inicio de esa carpeta procesal. Ya no me voy a transportar ante el tribunal de enjuiciamiento. Pero si estoy ya en lo que viene siendo este tribunal de enjuiciamiento, en alegato de apertura, en este alegato de apertura le digo, debo de ser claro y preciso
Ministerio Público qué es lo que voy a aprobar en su momento. A lo mejor no tengo todas las herramientas necesarias, yo, Ministerio Público, para llevármelo a juicio, pero esto es el juego, algo así, doble cara que te hago sentir que realmente voy a salir avante con esto. Por eso a veces digo, los defensores, sí, nos vamos al abreviado, pero uno como juez advierte, pues, ¿qué es lo que tienes? Ustedes como redactores saben, pues, ¿qué es lo que tiene aquí? Esto es igual, señores, que en el sistema tradicional, aunque algunos digan que cambió completamente, no. Ya les dije, para mí cambió la manera o el esquema de impartir justicia a través de la dinámica de audiencias en este nuevo sistema, pero la ley penal la transportan ustedes acá también. Para decretar un sobreseimiento por perdón, me voy a la regla del 116 también. Forzosamente, guste o no guste a alguien, que el 327 y el más socorrido, la fracción cuarta del Código Nacional, para ir, sí, pero a ver, ¿me podría decir usted cuál es el fundamento en sí para efecto de poderlo aterrizar? Le digo que se presenta esto en la vida práctica, y esto es algo que es bueno que lo sepan, porque les dije, no estamos diciendo marcas, no estamos diciendo nombres, ni nada. Estamos ejemplificando, tomando en cuenta el lugar en el cual nos encontramos. No sé si se los dije la vez pasada, ¿cómo es posible que vengas y me pidas un sobreseimiento por perdón bajo el esquema del 72 conforme al 20 del Código Penal por homicidio y todavía quede por el delito cometidos por tránsito de vehículos? Si acá se sanciona, le digo, tomado o drogado, y acá no hay droga, no hay ebriedad, no hay nada. Entonces tú, Ministerio Público, te ves mal. Y lo tuve que estar sacando a tirabuzón porque yo sabía que había atrás. ¿Por qué? Porque la audiencia anterior la había llevado yo. Entonces solicito se conceda el perdón, sobreseimiento por perdón, por el delito de homicidio, daño en propiedad y lesiones. Paradójicamente son los delitos que enmarca la fracción primera del artículo 318. Son los que enmarca el 318, pero para poder accesar en determinado momento el perdón, a ver, ¿en base a qué? No, pues el 327 fracción cuarta del Código Nacional, sí, pero ¿cuál? Y a veces, es que es nada más con el 72, no. Le digo, qué importante es que estas audiencias la haya llevado el de la voz, la anterior, es un hecho notorio para mí, que no es así. Voy a decretar un receso de 10 minutos para que se imponga debidamente de la carpeta y básicamente del escrito mediante el cual se peticionó la audiencia inicial. Receso, regresamos. No. ¿Es el 72? No. Y de repente se me escabulle delito de abandono, de daño en propiedad, de artículo tal, 318, le dije, el 318, ¿y de dónde salió el 318? Si ese daño en propiedad se cometió cuando se dio el homicidio. Ah, sí, el homicidio también, el 318, era lo que yo quería que me dijera. Era lo que yo quería que me dijera. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decretar un sobreseimiento por perdón cuando yo sabía que realmente no era factible, lo decreto así, a lo mejor yo lo decreto y hay un problema para el Ministerio Público, sí, pero también podría haber un problema para mí porque yo había llevado la audiencia anterior y yo sabía que no podía salir bajo el esquema del perdón. Ya le digo al Ministerio Público, ¿se puede ubicar, por favor? Me dice el 116 del Código Penal. Sí. ¿Qué dice? Dice que se le haya pagado el daño. Sí, pero el daño es una cuestión accesoria. Hay una cuestión principal, una muerte. Y le digo, metafóricamente hablando, atrás de nosotros hay unas personas llorando la pérdida de un ser querido. Hay otras personas llorando un daño patrimonial o llorando que sus familiares fueron lesionados. ¿Cómo quiere que decrete el perdón? Váyase al inciso A del tercer arábigo del 116. Sí, va a encontrar el 318, pero hay una disposición que no viene ahí. Y desde el momento que no viene ahí, automáticamente no.
Yo no dije, no lo declaro válido. Señor Juan, ¿algo que decir? Pues fíjese que nada más me faltan de pagar una parte. ¿Cómo? Es que aquí traigo el pagaré. ¿Cómo que un pagaré? Asesora jurídica, ¿qué pasó? Es una información que están ocultando ustedes aquí. A ver, Ministerio Público, y a la señora le firmaron un pagaré, licenciado. Por eso. Pero si firmaron unos pagarés, señores, vamos a pensar que fue parte de esa negociación. Es negociación, señores. Fue parte de ese acuerdo de voluntades. Y si hay luego entonces acuerdo de voluntades, ¿no les gustaría a ustedes que solicitaran una audiencia para revisión de acuerdo reparatorio? Todavía no se cumple. Si el pagaré lo firmaron, no recuerdo si fue el 4 o el 14 de diciembre del año pasado, a 6 meses pagadero. Luego entonces, todavía incluso no transcurre la temporalidad. Sí, pero firmó también una garantía. Hay una garantía hipotecaria. Sí. Advierto que el señor ha estado dando cumplimiento a ese acuerdo, que hay la disponibilidad de él. Tan es así que a la señora le ha pagado como 300 mil y fracción de pesos. Fue lo que se dijo. Al señor le había pagado 115,000. Pero le faltaba todavía un remanente al señor. Le dije, ¿y si no se los paga? Ustedes estarían colocando al señor y a la señora en un estado de necesidad. ¿Por qué? Sí, me consta porque yo llevé la audiencia anterior que dijeron que una garantía que se iba a constituir. Pero esa garantía no habla por sí sola. Ustedes están condicionando en su momento a los señores que si no les paguen, tengan que promover un juicio sucesor, un ejecutivo mercantil, y en determinado momento, ahora sí, voy a hacer efectivo en su caso, en su momento, ese bien que está dando en garantía. Pero aquí estamos todavía y la moneda está en el aire, no sabemos a dónde caiga, si paguen o no paguen, que a mí puede hacer que sí pague el señor por todo lo que ha erogado, pero no es la mística de este sistema, así no. Debe de ser un perdón liso y llano, sin ninguna condición. Pero aunque dieras el perdón liso y llano, no procede. Estamos hablando, les digo yo, y para decirlo más ejemplificado, o sea, no tomado o drogado, se acabó. ¿Sí? Entonces, si sé que tengo a lo mejor todas las cartas como defensa para poder ganar el juicio y no y colocar acá a mi cliente en un estado de necesidad, porque a veces se advierte que sí nos vamos al abreviado. Me quedo pensando, pues como no eres tú. Es que eso es cierto, o sea, tú debes de saber en su momento, o sea, cuándo puedes llegar acá a irte a juicio o cuándo te puedes ir en un procedimiento abreviado. Muchas de las veces es muy benéfico, pero luego, si te vas a un juicio y no le sacaste al testigo todo lo que tú realmente querías sacarle de información, por eso se recomiendan determinadas técnicas para el efecto de poder estar en una empatía con ese testigo, que no se te torne ladino, porque si se torna ladino, pues puede de repente no contestarte, no sé, y si dice no sé, ¿y de dónde le voy a sacar que sí sabe? A menos que haya por ahí alguna declaración, una entrevista, algo previo, como para el efecto de poder llevar a cabo una refresca de memoria, llegar a evidenciar, no sé, en su caso, una contradicción, que vienen siendo las técnicas que podemos utilizar en una audiencia de juicio, que lo iremos viendo en estos días. Le dije al doctor, ya, ¿por qué ampliaron esto? No, que eran 2 semanas, que son 3 semanas, ¿verdad? No, hombre, no me asusté, iniciada. Pero son 3 semanas a partir, es esta, la que sigue y la otra. Dos por módulo. En el oficio que me mandaron a mí dice 3 semanas. Sí.
Bueno, luego entonces son situaciones que iremos viendo pormenorizadamente en estos días. ¿Qué es lo que pasa con la presentación que hace el agente del Ministerio Público en relación a sus alegatos de apertura? En su momento se le tiene que dar también el uso de la voz al asesor jurídico. ¿Para qué? Para que haga su planteamiento. Se le va a dar el uso de la voz a la defensa para el efecto de que argumente lo que a sus intereses legales convenga en representación de su cliente. Una vez que ya se concluye con los alegatos de apertura, se procede a llevar a cabo el desahogo de las probanzas. Se inicia primero, así a grosso modo, con las probanzas que estarán a cargo de los testigos del Ministerio Público. Después con los testigos del asesor jurídico, si es que se constituyeron como acusador coadyuvante. Y por último, con las probanzas de la defensa. Quise abordarlos ya a los tres juntos porque se sugiere, la ley lo establece, que el orden de los testigos lo van a dar precisamente, en este caso, los operadores del sistema, bien sea el Ministerio Público en su momento, el asesor jurídico y la defensa también en su momento. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que los testigos de más impacto, los testigos más fuertes, los testigos que tengan más conocimiento del hecho, sean los que se avienten por delante, vaya la redundancia. O sea, aviéntalos por delante, ¿por qué? Se dice, bueno, un mayor impacto para el tribunal de enjuiciamiento, el que está conociendo del asunto. Se sugiere que en medio pases a los testigos más endebles, más frágiles, y que al último cierres con broche de oro y que pases también testigos buenos, testigos realmente que conocen, que no vienen a contarte una mentira. ¿Por qué? Porque el testigo al momento de estar acá te gana el pánico escénico, y sobre todo si son testigos que nunca han andado en estos vericuetos, pues como quiera los vas a espantar. Muchos sugieren incluso que lleva al testigo, que sepa a dónde va a declarar. Tanto tiempo tuvieras también y tanto disponible. Pues es que es cierto, o sea, y tan disponibles estuvieran las salas de audiencia también. Mira, aquí es donde vas a venir a declarar, por favor. Hay muchos que a veces andan corriendo, andan en contra del tiempo, que, ni sabía que tenía una audiencia. Pues espérate. Estás poniendo en riesgo muchas de las veces la libertad de una persona. Y ahorita en un sistema que parte de un esquema que sinceramente es muy poco el foro litigante particular, ¿o no, licenciado? Es muy poco el foro litigante particular que acuda a las audiencias. Para mí, y lo digo y donde me pregunten, para mí mis respetos para los defensores públicos. Para mí son personas capacitadas, son personas que conocen. Pero llegas a batallar acá con un defensor particular que si lo separas del cargo de defensor particular, no, por favor, no te la acabas. Triste gracia, triste gracia. Triste gracia. Y máxime si andan llorando después. Entonces le digo, son cuestiones que tenemos que ver al momento de proceder al desahogo de esas probanzas. ¿Qué es lo que se requiere? Y decía hace rato, no lo hagas ladino, porque si lo haces ladino no te va a ayudar. O sea, que te coopere, que sea colaborador contigo. ¿Qué se sugiere? Que crees cierta empatía con él. ¿Cómo está, licenciada Jackie? Buen día. Buen día. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Pues sí, pero no se me dan tampoco esas palabras así tan suavecito. ¿Cómo está? Pues sí, bien. Bueno, sí, pues ya sabes que la persona habla y grita así. Pero si estás en una audiencia allá que ya es algo así más formal, o sea, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo amaneció?
recuerdo que decían los capacitadores, ojo también, porque a veces la pregunta que haces no es una pregunta un tanto cuanto adecuada. ¿Me podría dar su nombre? Dice el capacitador, sí. Y se queda el testigo. Y el abogado, ¿qué? Ya le contesté. Usted me dijo, ¿me podría dar su nombre? Yo le dije que sí. ¿Ya? O sea, yo le estoy contestando que sí. Entonces son cuestiones que van permeando de momento a momento ahí en el desahogo de la audiencia, que se les presentan de repente. ¿Me podría decir qué hizo cuando se levantó? ¿Qué hice cuando me levanté? Sí. Y recuerdo que era un compañero en ese curso que teníamos nosotros. No, pues me levanté a tales horas, me metí a bañar, me cambié, salí de la casa, me fui al trabajo y todos ya casi durmiéndonos. O sea, la pregunta que me hiciste, ¿sí? Pero si fueras un tanto cuanto más específico, si me hubiese a lo mejor establecido una hora, o sea, pero ya me generalizaste, me llevaste a que te estuviese relatando hasta que regresé a la casa, ya en la tarde. Dices que esas son precisamente las trampas que se pueden dar al momento de que estás en un interrogatorio, al momento que estás ya en un contrainterrogatorio. O sea, es crítico. Debemos de saber qué es lo que estamos haciendo. Y realmente, si te gusta lo que estás haciendo, bueno, creo que le pones más interés a las cosas. Le decía yo a una persona hace días que no la veo aquí. Le digo, cuando te gusta algo, creo que le pones el alma y pones el corazón en las cosas que estás haciendo. Que cuando las quieres hacer del montón, pues del montón se va, pero pues las cosas no son así. Entonces, en cuanto, esos son los testigos que tienen cierto conocimiento en la comisión del hecho, pero hay algunos otros testigos que son los testigos expertos o los peritos. Dicen los defensores, están en la audiencia intermedia, están ya ofreciéndose los medios de prueba en la audiencia intermedia. Dice, solicito se me tenga ofreciendo el expediente clínico de fulanito de tal, que obra en el Hospital General, así. Y también se me tenga pidiendo un informe de autoridad al Instituto del Seguro Social, a fin de que informe si la persona es derechohabiente y cuánto ganaba, cuánto salario estaba registrado. Se me tenga ofreciendo a un perito que nombre la Procuraduría y que venga y examine a Juan Pérez. ¿A dónde vamos? Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Si en la etapa intermedia se está debatiendo sobre los medios de prueba, esto guarda una concomitante relación con lo que vamos a hablar de la audiencia de juicio. ¿De dónde estoy sacando yo que deba de venir ese informe? Son cuestiones que debes de haber pedido en su momento a través del Ministerio Público, en su caso. Y ahora sí, ofrecer acá en la audiencia a Juan Pérez, a lo mejor, ¿para qué? Para que a través de Juan Pérez puedas incorporar en la audiencia de juicio tal o cual cuestión, no sé, el expediente clínico o bien, no sé, algún objeto que tengas que incorporar. Pero ¿qué dicen a veces? Mire, aquí está el dictamen. No, pues es el dictamen que a lo mejor obra en el Ministerio Público, sí, pero tú tienes que darle una formalidad. Acá con el sistema acusatorio, en tratándose del desahogo de testigos expertos, tú tienes que irlos interrogando pormenorizadamente en cuanto
a preguntas de acreditación, preguntas relacionadas con su experticia, preguntas relacionadas con su actividad laboral, preguntas a lo mejor también relacionadas con su cuestión familiar, sobre todo dónde vive, o sea, si tiene cierta relación con la peritación que está él emitiendo. O sea, tú tienes que ir acreditando a ese perito o a ese testigo. Obviamente que el Ministerio Público pues va a ir acreditando sus peritos, va a ir evidenciando cuáles son las fortalezas de ese perito, sí, pero hay una contraparte que es la defensa, y que la defensa en su momento, a través precisamente de los contrainterrogatorios, va a tratar de desacreditar, en este caso, ese dictamen que nació a la vida jurídica en la audiencia de juicio a través de la verbalización. Algunos abogados lo ven desde que ocurro exhibiendo dictamen pericial. No, aquí no es a través del escrito como el esquema del sistema tradicional. Aquí tiene que irlo cuestionando, llevando pormenorizadamente hacia el punto que él quiere, que en determinado momento la persona ponga de manifiesto que llevó a cabo la emisión de un dictamen pericial. ¿Para qué? Para que en su momento, si se requiere a través de las técnicas de litigación ponerlo a la vista, lo pueda reconocer. ¿Qué pasaba en el evento que les comentaba la vez pasada? Que decía la defensa, señor juez, solicito se lleve a cabo la reproducción de los discos. Ministerio Público, algo que manifestar, sin materia. Asesora jurídica, algo que manifestar. No, señor juez, nada. Señores, no es posible que el de la voz pueda permitir la reproducción de los discos compactos porque no se han sentado las bases pertinentes. Si bien es cierto que no se suscitó debate por parte de la agente del Ministerio Público ni de la asesora jurídica en relación a la petición planteada por la defensa particular, cierto es también que esta autoridad, atendiendo en un equilibrio procesal entre las partes, porque aquí existe igualdad de armas, tanto la víctima como el imputado, no procede. Y se queda la defensa, siguió la defensa interrogando. Era algo que faltaba todavía, y se los dije, o sea, sigue interrogando y ya dice la defensa, señor juez, solicito se interrumpa la cadena de custodia. Eso era lo que faltaba. Se interrumpa la cadena de custodia. Ministerio Público, me opongo a que se rompa la cadena de custodia porque estos discos no se pueden ver ahorita sino hasta la audiencia de juicio. ¿Y luego de qué se trata? Si forman parte del caudal de datos probatorios recepcionados en la investigación y que ahorita está muy socorrido esos discos de las cámaras de C4, ¿por qué no los vas a interrumpir esa cadena de custodia? Se vuelven a dacrar, o sea, tienen que nacer a la vida jurídica a través de esa reproducción. ¿Quién te ha dicho que ese asunto a lo mejor pueda llegar a juicio? Nadie. O sea, tenemos que verlos, a ver qué pasó. No, pues ya se lleva a cabo la reproducción de los discos. Jamás había pasado lo que había referido el Ministerio Público. No hubo nada en esos discos. Y argumentar por argumentar, no. Les digo, señores, no basta enunciar datos de prueba del 1 al 20. Mejor me quedo corto. No basta, eso lo ven ustedes en las salas, en el ejercicio de la acción penal. Traen ahí mil pruebas y nada más. Bueno, señor,
¿De qué manera impactan estos datos de prueba con el tema en que estamos tratando? Si estamos hablando que en una vinculación a proceso, que me traigas ahorita, no sé, un dictamen a lo mejor de lesiones definitivo por un delito culposo, ¿a dónde me va a llevar? Que ahorita ya me estés hablando de una reparación de daño. Hay un segmento aquí, lo vamos a ver, hay un segmento que concretiza la acción reparadora de daño. Luego entonces, si estamos hablando del desahogo de estas probanzas que ya en juicio se convierten en pruebas que fueron debatidos en la audiencia intermedia como medios de prueba, acá ya son probanzas. Vamos a tratar de sacar obviamente como Ministerio Público lo mejor que podamos para efecto de acreditar nuestra teoría del caso. Son tus testigos. Es muy raro que se te vaya a hacer ladino, que no te vaya a querer contestar, pero sí la defensa o la contraparte, pues sí tiene que, vuelvo a repetir, ser muy cuidadoso de tener buena empatía con la persona para que sea colaborador, que le conteste, no que no conozco, o sea, sé realmente lo que estoy haciendo. En las evidencias materiales, ¿qué pasa? Por decirlo así, uno lo advierte, por decirlo en la audiencia intermedia, cuando está debatiéndose sobre los medios de prueba, sobre su pertinencia, que a lo mejor dice la parte que lo ofrece, y ofrezco el disco DVD o ofrezco la memoria tal. Al momento de que pase el filtro, téngasele ofreciendo el disco DVD con la leyenda tal y la memoria tal. Sí, pero tienes que especificar para qué lo quieres. Tienes que especificar también a través de qué órgano de prueba lo vas a incorporar. No es nada más así por así. Si se trata de un disco, es obvio que la persona más indicada para hablarte del contenido de ese disco es la persona que haya emitido alguna peritación relacionada con él. ¿Para qué? Especificar a efecto de que en la audiencia de juicio pueda recrear a través del sistema que proporcione el Poder Judicial, pueda recrear a todos los que se encuentren en la sala de audiencia de momento a momento cuál fue el mecanismo seguido por las cámaras de C4 para darle persecución, no sé, al carro tal. Pero si nada más lo ofrezco así, acá en la audiencia de juicio, porque estamos con el perito, ¿qué voy a hacer yo con ese disco ahora? ¿Cómo lo voy a poder incorporar? ¿Cómo voy a querer que lo proyecten si jamás lo pedí en la audiencia intermedia? Y que es lamentablemente a veces lo que la defensa no advierte o no quiere ver. A veces cerramos los ojos a la realidad. Luego entonces tenemos que ser muy acuciosos, por decirlo ustedes, en tribunal de enjuiciamiento. A ver, quiero que se lleve a cabo esta reproducción o quiero que se lleve a cabo la incorporación de este portafolio. Sí, pero ¿cómo? Si no lo ofreciste en la etapa intermedia, ¿cómo vas a querer ahora sacarlo a flote acá en la audiencia de juicio? No es factible. No es factible. Podemos a veces herir susceptibilidades, pero la situación hoy por hoy es de esa. ¿Se siente mal, licenciado? ¿O trae sueño? No, ya sé lo que se siente no traer los lentes y buen rato. Total, estamos hablando de lo que viene siendo ese tipo, básicamente el esquema de este sistema acusatorio
se rige por el desahogo de testimonios, bien sea de personas que conocen el hecho, a través de los sentidos lo vivieron, lo vieron y podrán obviamente recrearlo en su momento al estar ante el tribunal a través de las preguntas o el interrogatorio directo y los contrainterrogatorios a los cuales se ha sometido. Al momento de que ya se concluyó con las probanzas o el desahogo de las probanzas, tanto de la gente del Ministerio Público, del asesor jurídico, si es que se los ofertaron, no es muy socorrido. No los ofertan mucho, pero cuando lo hacen, pues están ofreciéndote los mismos que el Ministerio Público. ¿Qué caso tiene? Yo no le veo ningún objeto porque declara a la persona, ahí pueden interrogarlo, ahí lo interrogan también. Lo que quieras sacar, lo vas a sacar. Cuando ya concluimos toda la ronda de los interrogatorios, el directo, contrainterrogatorio, redirecto, contrainterrogatorio, ahí pues ya no hay ni necesidad de que nosotros le preguntáramos a las partes, ¿liberan al testigo? No, pues que sí, ¿liberan al testigo? Pues que sí. Pero puede darse el caso de que tengamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese testigo está ofertado otra vez por el asesor jurídico. ¿Qué es lo que hacen muchas de las veces, señor juez? O sea, que se libere porque ya, pues de hecho ya se interrogó aquí en este segmento de la audiencia, que es lo más sano, lo más saludable. O sea, ¿y para qué lo ofreces también? No, o sea, sácale todo lo que quiera, o sea, interrógalo todo lo que lo quieras interrogar, de ahí vas a sacar lo que realmente pretendías al haberlo ofrecido allá. Cuando concluye ya el desahogo de todos las probanzas que se fueron a audiencia de juicio oral, el juez presidente cierra el debate y proceden a formular los alegatos de clausura. Tanto en los alegatos de apertura como en los alegatos de clausura puede haber una variación del delito por parte del Ministerio Público, obviamente. Imagínense hasta dónde vamos. Pero por eso lo dice el código, lo dice la ley. ¿Cuántas veces lo he visto? Ninguna. Como les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces han visto las conclusiones de inculpabilidad? Nunca he visto unas que el Ministerio Público diga, se formaron conclusiones de inculpabilidad, jamás de los jamases, pues letra muerta en el sistema tradicional. Acá no lo he visto, a lo mejor algún día se mirará, pero si ya transitamos todo este esquema desde la vinculación a proceso, no la formulación de la imputación, que la vinculación, la etapa intermedia, ya incluso el inicio de la audiencia de juicio, que a lo mejor hasta al finalizar ya en los alegatos de clausura, vengas a decirme que estás variando el delito, que es otro delito. Pues obviamente la ley dice que el juez se lo hará saber al imputado y al defensor. Pues sí, se lo hará saber, pero ya se está dando cuenta, pues aquí estamos. Pero dice, bueno, se lo hará saber. ¿Para qué? Para el efecto de que haga uso de su derecho de ofrecer alguna probanza, para efecto de que se desahogue en la audiencia de juicio. Si se van bajo esta prerrogativa, ahí puede, ahora sí, suspenderse la audiencia por 10 días. Estamos suspendiéndola por 10 días, conforme a la fracción primera del 351. Del 351, sí, pero hay el riesgo también, volvemos, si por X causa no se reanudase esa audiencia dentro de esos 10 días, es decir, a lo mejor al 11º día, eso traería como consecuencia que pudiese o que se debiese de sustituir el tribunal de enjuiciamiento. Luego entonces, vamos a pensar que no se dio ese esquema,
de variación del delito, nos iríamos a los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura que dicen promesa cumplida. Esta fiscalía cumplió al haber desahogado el testimonio y va haciendo un recuento. Le comentaba al doctor cuando llegué, le digo, recuerdo cuando andábamos en los concursos del nuevo sistema. Ahí en el nuevo sistema del nuevo sistema, pero en el concurso era medible. ¿Qué le decíamos? Ministerio Público, al que hacía ficticiamente el papel de Ministerio Público, tiene 10 minutos para efecto de formular sus alegatos de clausura. Imagínense acá, le digo yo allá en la audiencia, señor, tiene 10 minutos, se me echa encima. Acceso a la justicia, me está coartando el derecho de defensa, o viceversa, el Ministerio Público. No. Y máxime cuando tienes ahí 5 o 6 abogados defensores, y que hace uso de la voz uno y que hace uso de la voz otro, y pues bueno, y escríbele aquí defensor 1, defensor 2, defensor 3, defensor 4, ¿sí? O sea, que crítico. Por eso digo que tienes que estar con todos tus sentidos ahí, que ellos deben de estarlo también. ¿Por qué? Porque si vas a ir ahora a llevar a cabo a través de la verbalización en los alegatos de clausura, ¿por qué consideras tú, Ministerio Público, que has destruido la presunción de inocencia que goza todo imputado en este esquema del sistema acusatorio? ¿Por qué? Voy a dar mis argumentos tendientes obviamente a justificar que realmente cumplí. Sí, hijo, pásele. Sí. Entonces debo de ser muy cauto, muy consciente de lo que estoy haciendo, no una mentira tampoco. De igual manera, así como formuló sus alegatos de apertura en su momento, en su caso el asesor jurídico, vamos a darle el uso de la voz a la defensa por igual. Si bien es cierto, no nada más en este sistema, porque dicen, es que en el sistema acusatorio el que acusa está obligado a probar, también en el tradicional, eso es obvio, eso siempre ha existido, esto no es algo novedoso. En el tradicional también, pero si aquí la defensa va a revertir los efectos de lo expuesto por parte del Ministerio Público en relación a sus probanzas de que con esto se está justificando el hecho atribuido, la participación del imputado, pues yo como defensor en vía de contraargumento o a través del principio de contradicción puedo hacer las alegaciones que estime pertinentes. Se ha concluido con la intervención de las partes en relación a los alegatos de clausura. Después de que llegamos a esta fase, viene para mí el segundo momento que les decía la vez pasada, en que puede llevarse a cabo un receso por parte del juez. Allá cuando estábamos en la etapa de vinculación a proceso, creo que es el 314, ahí dependiendo del delito, de la complejidad del mismo, el juez puede hacer un receso hasta por 2 horas para efecto de proceder a emitir la resolución. Les digo yo que a veces se estigmatizan las cosas, porque dice el Ministerio Público, señor juez, solicito me permita vincular a proceso. Le digo, no comparto esa terminología. ¿Por qué? Porque así como en el tradicional se habla de un auto de formal prisión, un auto de sujeción a proceso, un auto de libertad por falta de elementos para procesar, un auto de libertad absoluta, ¿sí? Acá en el sistema acusatorio se habla de una vinculación, pero también habla de una no vinculación a proceso. Luego entonces, les repito, decía yo, bueno, esto lo vamos a resumir en el segmento mediante el cual
se resuelve su situación jurídica, señor, o su situación legal. Sí. ¿Qué fue, hija? ¿Más audiencias? Dásele. Donde se resuelve su situación jurídica o su situación legal. Ese era el primer momento del que les hablaba. Nos regresamos a la audiencia de juicio. Cuando se concluye con los alegatos de clausura, el juez presidente o el juez del Tribunal Unitario declara cerrado el debate y decreta un receso para efecto de poder deliberar libremente, se dice aisladamente, ¿sí? Este es el segundo momento que no podrá exceder de 24 horas. Mientras esté dentro de esas 24 horas, bien, ¿qué hace? Se reprograma, bueno, si va a ser ese mismo día, no lo sé, o si va a ser al día siguiente, se señalan las tales horas, de tal día, para efecto de comunicación de fallo. Esa comunicación de fallo se va a dar, obviamente, después de que los jueces hayan deliberado, hablemos del Tribunal de Enjuiciamiento. Esa determinación que se emita por parte del Tribunal de Enjuiciamiento puede ser en dos formas, por unanimidad o bien por mayoría, que puede ser en determinado momento una sentencia absolutoria o puede ser una sentencia condenatoria. Si es una sentencia absolutoria, para la sentencia absolutoria regresan al recinto, el juez presidente cede el uso de la voz al juez relator. Y esto lo vamos a llevar en las simulaciones, así que ojo. Entonces, le cede la voz al juez relator, ¿para qué? Para que el juez relator proceda al comunicado del fallo. ¿Por qué causa es la sentencia, en su caso, absolutoria? ¿Qué fue lo que permeó para efecto de arribar a una absolución? Si es una sentencia absolutoria, habremos de tener hasta 5 días para efecto de poder llevar a cabo la emisión por escrito de la sentencia. Si es una sentencia, si es un fallo condenatorio, tenemos que agendar otra audiencia. Por eso les digo, a veces dicen, es que es la audiencia de juicio. No, es la audiencia de juicio. Después se señaló otra fecha para el comunicado del fallo dentro de las 24 horas. Ya se comunicó el fallo y fue un fallo condenatorio. Vamos a pensar, aquí vamos a señalar otra fecha. Aquí vamos a señalar otra fecha que viene siendo la audiencia de individualización de sanciones y de reparación de daño. Muchas de las veces se da que no hay ninguna probanza para desahogar, ¿sí? Pero la ley habla de alegatos de apertura, alegatos de clausura, ¿sí? Muchas de las veces nada más se desahoga a lo mejor una prueba en el rubro de la reparación de daño. Con esa nos vamos, tenemos que desahogarla, pero pensemos que hay más probanzas por desahogar. Va a seguir el mismo esquema que la audiencia de juicio. Iniciamos con probanzas ofertadas por el Ministerio Público, probanzas ofertadas por parte del asesor jurídico y probanzas de la defensa. Lo mismo en su momento los alegatos de apertura, al concluir los alegatos de clausura. Ahí les decía que la ley no establece, no me acuerdo si es como el 400, la ley no establece en sí, es el 400, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada y continua. Es para el comunicado del fallo.
Pero en cuanto a lo que viene siendo el artículo 409 en el penúltimo párrafo, que es en la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño, dice que el Tribunal de Enjuiciamiento deliberará brevemente. Luego entonces estamos hablando que es un pequeño receso. Es un pequeño receso, ese resultado lo comunicamos en esa misma fecha. Aquí no de que al día siguiente porque estoy dentro de las 24 horas, no, porque aquí está hablando brevemente. ¿Qué va a explicar ahí de nueva cuenta el juez presidente? Le cede el uso de la voz al juez relator. ¿Para qué? Para que proceda a comunicar a las partes, por principio de cuenta, cuál es la sanción a imponer, en este caso al sentenciado. Un proceso de razonabilidad para efecto de graduar la culpa, cuáles son los fundamentos para efecto de proceder a imponer la sanción, la reparación de daño en su caso. Es brevemente también una explicación que fue lo que llevó a imponer tal o cual sanción o tal o cual reparación de daño. Aquí nos habremos de regresar a lo que viene siendo el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado es una negociación, señores, de pena entre el Ministerio Público con la defensa, que los superiores del Ministerio Público son los que le autorizan, en su caso, llevar a cabo el ofrecimiento de determinada pena en el procedimiento abreviado. Esto viene por lo que comentaba que debe de haber un proceso de razonabilidad para el efecto de poder establecer el grado de culpa y luego entonces imponer la sanción corporal correspondiente. Allá en lo que viene siendo el procedimiento abreviado, si bien es cierto que se hace un análisis en cuanto a las circunstancias que permearon para la comisión del hecho, circunstancias o peculiaridades del imputado, de la víctima, y nada atañe aquí el grado de culpa. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de lo que el Ministerio Público está pidiendo, si el Ministerio Público le está ofertando 2 años y están siendo aceptados por parte del imputado, están siendo aceptados por parte de su defensor, porque es obviamente quien le está marcando la directriz al acusado al decirle, bueno, acéptalo, mira, esto es lo más benéfico, o sea, de darle razón de. En esos derechos a los cuales él tenía que renunciar, también se le pregunta que si reconoce el hecho, reconoce su participación, o pues que sí, que acepta ser juzgado con los datos de prueba con los que cuenta el agente del Ministerio Público en esa carpeta de investigación. Sí, esos datos de prueba que el Ministerio Público ha verbalizado en estos momentos son los datos de prueba en sí. Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Quién se lo hizo saber? ¿Su defensor se lo hizo saber? Sí. ¿Defensor, le hizo saber usted que esos son los datos? Sí. ¿En realidad son los datos que constan? Sí. Nos regresamos a la audiencia de juicio. Acá sí depende de ese proceso de razonabilidad en cuanto a las peculiaridades que permearon para efecto de llevar a cabo o de llegar a la comisión del hecho. ¿Para qué? Para que en determinado momento el juez relator, porque es el juez relator ya el que va a emitir esa resolución, porque acuérdense que ya hablamos que existió a lo mejor mayoría o existió unanimidad, el consenso de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento. Después de que llevamos aquí la audiencia de individualización de sanción y reparación de daño, tenemos otra vez 5 días hábiles para efecto de poder nosotros señalar la fecha para la lectura y la explicación de la sentencia. Para la fecha de la lectura y la explicación de la sentencia,
se redacta la sentencia por parte del tribunal, del presidente del tribunal, del relator, se firma por los integrantes del tribunal de enjuiciamiento. En esa fecha se da la lectura, se da la explicación. Hay sentencias a veces muy voluminosas, señores, de veras que son tiempos a veces, pues digámoslo así, que las personas lo pueden utilizar en otras cosas. ¿Qué es lo que hacen muchas de las veces los defensores o los ministerios públicos? Solicitamos que se omita la lectura de la sentencia siempre y cuando pues se nos expida la copia de la sentencia. Pues ahí está. Si ya estoy dando lectura a las sentencias, obvio que debo de tener físicamente esa resolución. Se omite y al concluir la audiencia pueden pasar al área de seguimiento de causa para que les entreguen copia de la sentencia. Son tiempos. Aparte de que esos tiempos son muy valiosos para este nuevo sistema, si tomamos en cuenta que las audiencias a veces se van difiriendo, ¿verdad que sí? ¿Cómo está eso? A veces se van reprogramando las audiencias constantemente, pero yo les digo, al menos a mí, y hablo por mí, causa molestia, de veras, causa molestia de que, si bien es cierto aquella persona no tiene conocimiento de cuestión de derecho, estoy hablando del imputado, estoy hablando de la víctima, creo que quienes debemos de hacer conciencia, crear la cultura de la responsabilidad, somos los operadores del sistema. Y donde se encuentre uno a alguien o donde yo me paro, siempre les digo, señores, no coloquen en un estado de necesidad a sus clientes. Este sistema está diseñado para el efecto de que lo enfrenten en libertad. Esto bajo sus excepciones. Esto bajo sus excepciones, y si nos vamos a las reglas del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Sí, y aquellos asuntos que, aunque no se encuentren encuadrados dentro del mismo, se advierta que hay una necesidad de cautela. Imagínense nada más ustedes, en abandono de obligaciones, hablar de que hay una necesidad de cautela. Por eso, no coloquen a sus clientes, les digo yo, en un estado de necesidad, porque no vienen las audiencias. No, hombre, te mandan el tercer citatorio, pues muchos se quedan con esa idea en el sistema tradicional. Mira, te van a mandar un citatorio, te mandan otro y al tercero ya vienen por ti. No, al tercero vamos. No, hombre, o sea, por favor, ¿cuál tercero? Entonces, acá, ¿qué pasa? Hay una necesidad de cautela, que te tengan que girar en determinado momento una orden de aprehensión, no obstante que se trata de un delito en el cual, pues, es de esos asuntos a lo mejor triviales, llamémosle así, de que lo puedes enfrentar en libertad, con toda la tranquilidad, es más, sin que te impongan alguna medida cautelar. Pero sí, llega el momento en que pueden llevarte a cabo la imposición de una medida cautelar, recursos. Quedó ya resuelto ese juicio, ya se comunicó el fallo, se dio la lectura del mismo en una audiencia formal, que ya dijimos que es esta la última. Es un segmento de lo que viene siendo la audiencia de juicio. Ya ven, consta de cuatro fases. Audiencia de juicio, audiencia mediante la cual se comunica el fallo dentro de las 24 horas. Después de ahí nos vamos a 5 días para efecto de llevar a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño. Y de ahí nos vamos al comunicado del fallo también, y después a la lectura y explicación de la sentencia. ¿Qué pasa? Toda resolución, todo auto que se emita en determinado momento por parte del órgano jurisdiccional no es absoluto, señores, y ustedes lo saben. Esto es igual que en el sistema tradicional, no es absoluto, puede ser motivo de recurso a través de, bien sea de la apelación, a través, bien sea en su caso, de la revocación en el sistema acusatorio, y en el sistema tradicional el recurso de reconsideración. Quien conoce, la misma autoridad que dictó ese auto, esa resolución de mero trámite. Por decirlo, aquí se emitió esa sentencia.
Estamos en presencia de una resolución emitida por parte de un tribunal de enjuiciamiento que está constituido por 3 jueces o bien por un tribunal unitario, pero obviamente en juicio oral, en audiencia de juicio oral. Tenemos 10 días para efecto de poder recurrir, en este caso, esa resolución. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Nos vamos al sistema acusatorio, pero en lo que viene siendo el procedimiento abreviado. En ese procedimiento abreviado puede haber la emisión, en este caso, de esa resolución, pero la temporalidad va a variar a diferencia de que cuando se dicta esa sentencia por un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no nos vamos a conflictuar tanto porque son las mismas reglas que en el sistema tradicional. Lo único que varió en cuanto a la temporalidad es en la resolución que se emite por un tribunal de enjuiciamiento. Acá cambió, son 10 días. Pero acá nos vamos al procedimiento abreviado, son 5 días para la interposición del recurso en tratándose de sentencia definitiva por parte de un tribunal, por parte del juez de control en la audiencia intermedia, que se fueron al procedimiento abreviado. Para los autos son 3 días, igualmente que en el sistema tradicional. En el recurso de revocación, el recurso de revocación procede, obviamente, ya dijimos, en contra de resoluciones de mero trámite, pero esas resoluciones, ¿cuándo voy a recurrirlas? ¿En qué momento voy a hacer uso de esta herramienta con la que cuento en este esquema del sistema acusatorio? En este caso, se dice por parte de la ley que el recurso de revocación lo debo de interponer antes de que concluya la audiencia, tratándose de una determinación tomada en audiencia. Ha sido precedida de debate. Luego, entonces, en ese momento tengo que interponer el recurso. El recurso se tiene que resolver en ese momento por parte del juez que está presidiendo la audiencia. Si esa determinación fue emitida fuera de audiencia, aquí es diferente. Aquí contaríamos con 2 días para efecto de poder interponer ese recurso, haciendo ver o haciendo valer cuál es la causa por la cual considero que me causa, en este caso, agravio la determinación emitida por parte del juez de control. Puede darse el caso en determinado momento, por decirlo así, que bajo las directrices del artículo 121 del Código Nacional se separe del cargo a un defensor. ¿Por qué? Porque se advierte que no reúne las capacidades necesarias para el efecto de ostentar una representación en este caso, del imputado en un proceso. Puede ser que esto lo pueda advertir a lo mejor el juez de despacho cuando presenta algún escrito el defensor ofertando tales o cuales medios de prueba. Se lo digo porque lo he visto, presentando tales o cuales medios de prueba, pero que el juez lo retira desde ahí, desde el cargo. Sí, pero no olvidemos que este sistema es eminentemente oral. Luego, entonces, yo les digo, aquí mentiras, no. Todo está videograbado y esos discos no se pueden alterar. No se pueden alterar. Me gustaba un argumento, me sigue gustando un argumento que hacían por ahí unas personas. Ese disco existe en el tiempo, ese disco no se esfuma, hablando de los bienes inmuebles, no se puede ocultar. Aquí está en resguardo del Ministerio Público, está en resguardo de la unidad. Luego, entonces, ese disco existe físicamente y aparte está toda esa audiencia en un concentrado en el sistema electrónico. Luego, entonces, yo les digo, esto es más factible. Viene la defensa, interpone recurso de revocación. Te lo mando a audiencia.
Te lo mando a audiencia, ¿por qué? Porque ahora sí, en esa audiencia tu defensa vas a defender luego entonces la legalidad de tu escrito y la ilegalidad luego entonces de esa determinación emitida por parte del juez de separarte del cargo a través de un escrito. Siempre he referido yo que quién es la persona más indicada para conocer de esa revocación que se interpone. A lo mejor el licenciado Francisco, él determinó retirar a tal persona del cargo de juez, haciendo sus argumentos porque él considera. Pero le dicen, bueno, eso lo va a llevar el licenciado Patricio, sí, pero yo a lo mejor puedo tener disenso en lo que el licenciado Francisco refirió. Entonces, ¿qué digo yo? Lo más factible es que quien lleve esa audiencia o resuelva esa revocación sea el juez que determinó separarlo del cargo al defensor, en este caso, por regla general es defensor particular. Les repito, para mí mis respetos para los defensores públicos. Entonces, donde lo vemos mucho es con los defensores particulares. Luego, entonces, esto es en tratándose de ese recurso de revocación que fue emitido fuera de audiencia esa determinación. Entonces, ahí tenemos 2 días para efecto de podernos inconformar en contra de esa determinación. Vamos a pensar que ya recorrimos todo este esquema procedimental, que ya la resolución causó estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como en el sistema tradicional, señores, también vamos a remitir las constancias necesarias al juez de ejecución de sanciones. ¿Para qué? Para que proceda a llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Y si la persona está detenida, vamos a proceder también a remitirle, como en el sistema tradicional, copia de la sentencia al director del Centro de Ejecución de Sanciones. El artículo 510, si mal no recuerdo, del Código de Procedimientos Penales en el sistema tradicional, ahí ¿qué refería? Que se le remitirían constancias, pero cuando causara estado, cuando causara ejecutoria la resolución. ¿Y qué nos decían los del Cerezo? No es que nosotros la queremos para cambiar el estatus de la persona, sí, pero ¿para qué te la voy a llevar si esta resolución todavía no causa ejecutoria? Esta resolución todavía puede ser motivo de un impugnatorio. No es definitiva, no es absoluta la resolución emitida por parte del juez de control, por parte del juez en el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque pueden accesar a un medio de defensa ordinario. O en su caso, tratándose de la vinculación o del auto de formal prisión en el tradicional, te puedes ir directamente al amparo, que no hay necesidad que agotes el principio de definitividad, a diferencia de las sentencias. En las sentencias es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Y volvemos, aquí se evidencia la función del defensor particular desde el momento que no interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que se emitió, bien por parte del juez de control en el procedimiento abreviado o bien por el tribunal de enjuiciamiento. La sentencia causó estado, muchas de las veces incluso ya hasta está en ejecución y andan promoviendo amparo directamente con nosotros, amparo directo. Por favor, ese esquema no cambió, volvemos. La ley de amparo se transporta, es igual en el sistema tradicional que en el sistema acusatorio. Nada más que allá lo que varía obviamente es en cuanto a la calidad de los delitos. Allá se habla que si delito grave, que si se detiene quedará a disposición de la autoridad federal en el lugar en que se encuentren, a la autoridad de primera instancia, por cuanto a la continuación del proceso. Acá es que si se trata de alguno de los delitos previstos por el segundo párrafo del artículo 119, no surtirá efectos esa suspensión provisional o bien la suspensión definitiva que en determinado momento haya emitido el juez de distrito. Vuelvo, quienes nos hemos formado con el esquema tradicional, creo
que habrá de existir una mayor visión de las cosas. Al menos yo lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque puedes hablar de las dos caras de la moneda. De allá, precisamente, la cuestión que permea en el sistema tradicional y lo que permea en el sistema acusatorio. ¿Alguna pregunta? Sí me gustaría que me hicieran algún cuestionamiento, a ver qué tenemos ahí. A ver, mi licenciada Lupita Gámez. Y todo porque la aprecio bastante. ¿Qué será si no me apreciara, verdad? ¿Alguna inquietud, licenciada? ¿Alguna cuestión práctica que usted considere para verlo ahorita antes de llevar a cabo una escenificación de una audiencia, algo ficticio? Mañana vamos a seguir cuál es la mecánica con la prueba testimonial, los peritos, la incorporación de evidencia. Maestro, sí, me nace una duda, cuando se lleva a cabo el desahogo de una testimonial de un experto, en ocasiones para incorporar el dictamen, el juez dice que que debe de sentar las bases. Sí. Bueno, pero yo busco y no encuentro el artículo, supongamos, que te remita a tener que sentar las bases. Fíjese. O sea, sentar las bases. No todos coinciden los maestros En eso. en eso. Uh-huh. Sí debe de asentar las bases en caso de que sea el Ministerio Público o el defensor. Dice el 397, las determinaciones del Tribunal de Enjuiciamiento serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamenten. ¿Sí? Dice después, salvo los casos en que durante la audiencia la contraparte requiera que la otra parte le fundamente, o bien que el tribunal le disipe, dice, cuando exista duda sobre ello, expresará la autoridad judicial porque exista duda sobre la fundamentación. Es factible, licenciada, precisamente por las reglas de este sistema, que le digo, no es como antes que decían, es que la documental habla por sí sola. Ahora no, incluso tampoco va a llevar a cabo la incorporación de la pericial, ¿eh? No se va a incorporar la pericial. Se va a incorporar el testimonio y el testimonio va a hablar de la pericial. No, vamos a ver. Por decirlo así, ese perito, para efecto de que el perito vaya a declarar en juicio, el perito tiene que tener ya emitida una peritación en la carpeta de investigación, ¿sí? Sobre esa peritación se le va a empezar a cuestionar. Ya le digo, señor, ¿me puede dar su nombre? Sí. Señor, ¿nos puede proporcionar su nombre? O señor, ¿nos da su nombre? Juan Pérez. Señor Juan Pérez, para efectos de registro, ¿cuántos años tiene? 300. Señor Juan Pérez, ¿su domicilio? En tal lugar. Señor, ¿en qué lugar labora? O sea, usted tiene que irlo conduciendo. Por regla general son peritos de la Procuraduría. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar ahí? No, pues 1000 años. Oiga, señor, ¿cuántos de sí? ¿A qué área está escrito? No, pues en la Dirección de Servicios Periciales. A veces dice uno, sí, muy bien. Se nos ha dicho por parte de los capacitadores, o sea, esas son muletillas que uno debe de irse quitando poco a poco. Por eso es muy conveniente, dicen, que veas los discos de tus audiencias, que tú te grabes y vayas diciendo, esto sí me gusta de mí, esto no me gusta.
tengo que ir mejorando en cuanto a esto se refiere, y tiene que ir sentando las bases. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace realmente a la vida jurídica esa peritación, ¿sí? Señor Juan Pérez, ¿ha emitido usted algún peritaje el día tal, mi ejemplo? Sí. ¿Recuerda sobre qué versa? Ya para cuando el perito va a la audiencia, él ya sabe realmente a lo que va, ¿sí? Algunos dicen, no, es que hasta ahí te van diciendo, es obvio que él conoce, porque si son muchos dictámenes periciales lo que emite, es muy difícil que eso lo guarde en memoria. Es muy difícil que lo guarde en memoria. Decía en una ocasión los policías de investigación, licenciado, no hayamos qué hacer porque cuando nos van a traer a audiencia de juicio, el Ministerio Público quiere que narremos pormenorizadamente, así, el dictamen. Le dije, pues eso no es posible. Eso no es posible. Si ellos, a través de la verbalización, que no es a veces verbalización, que estás dando lectura, señor, me queda claro que está dando lectura renglón seguido, podría ser un poco más mesurado, pues por no decir léele despacito, pero tampoco me dictes. Sí, entonces le digo, son cuestiones que saltan ahí a la mesa, y con lo que viene siendo los peritos, sí tiene que ir de momento a momento, licenciada, sentando lo que usted refería, las bases. Es factible y siempre lo va a escuchar usted en las audiencias, porque no puede de buenas a primeras salir a relucir que ya te estoy interrogando en relación a un dictamen. No, ¿rinde usted un dictamen? Sí. ¿Sobre qué versado? Era un dictamen, un ejemplo en ginecología. Va a ir usted, y lo vamos a ver mañana, desglosando pormenorizadamente ese dictamen para efecto de que usted en su momento se lo pueda poner a la vista si usted requiere llevar a cabo una refresca de memoria. Porque estamos hablando precisamente de que este es el perito del Ministerio Público, es su testigo. Entonces, el Ministerio Público no puede pedir llevar a cabo evidenciar contradicción, porque entonces, ¿qué estaría diciendo? Mi perito no sirve, entonces mi perito no sabe, ¿sí? Entonces, él tiene que ir sentando las bases, tiene que ir acreditando ese dictamen pericial, porque aquí desaparece del esquema físico la peritación esa, sino que todo va a ingresar a través de la verbalización, de las preguntas que se le hagan. Una de las técnicas con las cuales cuenta este sistema para el efecto de evitar que ingrese en determinado momento alguna información al tribunal de enjuiciamiento, porque estamos hablando del tribunal de enjuiciamiento, lo son el rubro de las objeciones. El 373 del Código Nacional pone de relieve en qué momento puede llevar a cabo la interposición de alguna objeción, que con la objeción que plantee cualquiera de las partes, objeción, sí, ¿cuál es su objeción? No, pues que es irrelevante, que es compuesta, que es ambigua. En su caso, con eso tenemos que correrle traslado a la contraparte. ¿Para qué? Para el efecto de que pueda defender, en su caso, la postura y que se declare improcedente la objeción planteada por parte del agente del Ministerio Público. La objeción debe de ser oportuna, debe ser oportuna, porque cuando ya el testigo ya respondió, la información ya ingresó bien o mal al tribunal de enjuiciamiento, la contraparte no quería que esa información ingresara. ¿Por qué? Porque no le convenía. A lo mejor no era acorde a los intereses que él representa, y por lo tanto, obviamente, la objeción es una herramienta muy valiosa para el efecto de evitar que esa información ingrese, pero tienes que estar listo. Pero algunos, ¿qué es lo que hacen? Apenas está objeción. Señor juez, todavía no termino. Esté atento, por favor, Ministerio Público, esté atento, defensa. Se está dando cuenta que a través de esa verbalización todavía no ha concluido con la exposición de su cuestionamiento y ya está usted interponiendo la objeción. Si bien es cierto que es oportuna, tampoco no puede hacerlo antes de que concluya. Permítame.
Y algo que he hecho siempre les digo, si van, en este caso, planteando una objeción, por favor recuerden la pregunta que están haciendo, porque algunos defensores, nada más a la malagueña y que hago la pregunta nada más por el orgullo de no quedarme callado, por el orgullo de que me califiquen alguna pregunta que pase el filtro, que no me la objeten, sí, se califica la objeción. Ejemplo, no da lugar a la objeción. Testigo, proceda a responder. ¿Me la repite? Sí. Pero eso no se la repite ustedes, como Tribunal de Enjuiciamiento. Defensa, por favor, repita la pregunta, pero que sea tal y cual se calificó para evitar de nueva cuenta que acá la contraparte empiece a señalar que la está objetando. ¿Por qué? Porque no es en realidad como usted la planteó. ¿Sí? Pero para esto le digo, pues, tienen que sentarse las bases, licenciada. No vamos a poder hablar de alguna materia que realmente no tenemos aquí nada. Decía hace poco una persona, decía una persona, solicito se designe un perito por parte de servicios periciales. Estamos en la audiencia intermedia donde estamos debatiendo sobre la pertinencia de los medios de prueba que se van a convertir en prueba al momento de deshogarse ante el Tribunal de Enjuiciamiento. No es ya la etapa oportuna. Una vez dijo una persona, es que el licenciado Patricio dijo, no es el momento procesal oportuno. Claro, señores, igual que en el tradicional, esta terminología aplica para el sistema acusatorio. No es el momento procesal oportuno para que tú estés ahorita ofertando este medio de prueba cuando no existe en la vida jurídica en la carpeta de investigación. Nos casamos con otra idea. ¿Qué dice a veces la defensa? Lo que pasa, señor juez, que se encuentra en autos. ¿Cuáles autos? Aquí no hay autos, señores. Aquí obra las constancias que conforman la carpeta de investigación, las constancias que conforman la carpeta procesal. Es otro tipo de terminología. ¿Qué decían en el sistema tradicional? Lo que pasa es que el quejoso, ¿cuál quejoso? O el actor, ¿cuál actor? Acá es una terminología para el área civil, el área familiar. Acá es otro baile. Entonces, si tú quieres llegar en su momento a incursionar, bien sea como defensor, bien que sea como Ministerio Público, en el esquema del sistema acusatorio, tienes que tener la noción de lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque de repente empieza el Ministerio Público tiene el uso de la voz. Veo que el Ministerio Público luego saca una hoja. No quiero lectura, por favor. Y ya le pasa la hoja luego al compañero titular. Y ya empieza pues el compañero titular también. Bueno, dice, por favor, lectura. No, voy a decretar un receso de 15 minutos para que ponga en orden sus constancias. Y cuando regresemos, no quiero la lectura. Este esquema es eminentemente oral. Es la característica, repito nueva cuenta, a través de la cual se materializan los principios rectores del sistema. Usted puede tener anotaciones para irse guiando, claro que sí, cómo no. Puede tenerlo, pero que lo haga a renglón seguido de la lectura no es factible. Ustedes como jueces también dirán, bueno, ¿y entonces cómo le voy a hacer para estar tomando notas y no taquígrafos hoy? Con unos jeroglíficos puedo salir avante, pero, o sea, mesuradito, no que me dicte, ¿verdad? Pausadito, y pues de perdido, si vas a leer, pues de perdido, despístale o disfrázalo, porque hay defensores que a veces sí se le ponen ahí. Señor juez, advierto que el Ministerio Público está dando lectura. Por favor, prevéngale para que omita la lectura. ¿Qué tiene que hacer uno? Lo omite. A veces ya no les quiere decir nada, porque sabes de antemano que los vas a ciclar. ¿Por qué? Porque si están dando lectura quiere decir que algo pasó ahí. Que dicen a veces es que no integramos la carpeta, por consecuencia no sabíamos sobre qué se trataba. Entonces es donde nos dejan a nosotros como jueces también en un estado de indefensión. ¿Por qué? Porque vas a estar dando lectura a todo, no es el matiz del sistema.
a lo mejor de repente causa molestia para ellos o para la parte que está figurando como defensa, pero volvemos, igualdad de armas, igualdad de condiciones. Si adviertes que está dando lectura a aquel, pues también tienes que haber en cierta manera, una acotación a efecto de que lo omita hasta donde sea posible llegar a esos alcances. Sí me gustaría que hicieran unos equipos para mañana.